Muy bien. Si no se me convence mediante los testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo ha errado, contradiciéndose a sí mismos, por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Fueron las palabras de ese monje Martín Lutero, en la que él fue llamado a comparecerse delante de un concilio para poderse retractar de las cosas que había escrito. Y le decían solamente una cosa: tienes que retractarte de todas estas cosas. Y Martín Lutero, en medio de toda esta conmoción y situación, él dijo: no puedo retractarme. Su vida corría peligro, pero fue atado en su conciencia a la verdad de la palabra de Dios, de las Escrituras, y fue fiel a Dios en medio de gran oposición y amenazas. Hermanos, ¿qué haríamos tú y yo si nos encontramos en tales situaciones, en donde mi vida o tu vida correría peligros, en donde hay amenaza y riesgo? Quizás no tanto por ti, piensa que la amenaza sea dada para tus hijos o para un familiar tuyo. Si tú no te retractas de tus convicciones y tu creencia, tu familia va a sufrir las consecuencias. ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros? Cuando se nos insinúa a retractarnos de nuestra fe y a ser más flexibles y a ceder ante la verdad de Dios. Algo muy similar, hermanos, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, en el pasaje que nos toca el día de hoy. Acompáñame a Hechos capítulo 4, en donde estamos detenidos, meditando y reflexionando. Hechos capítulo 4. Como ustedes saben, estamos estudiando de manera secuencial, versículo a versículo, este documento de Hechos, que lo escribió Lucas, narrando las cosas que han sucedido a este grupo de discípulos, de cristianos, de creyentes, de apóstoles, después de la ascensión de Jesús. Le hemos titulado a esta serie de enseñanzas, desde el libro de Hechos, la obra del Espíritu Santo. Y la semana pasada hicimos un pequeño paréntesis a ese momento donde los apóstoles son llamados a comparecer delante del concilio, ¿se acuerdan? Y entonces les preguntaron por qué han hecho lo que han hecho, por qué han dicho lo que han dicho. Y dan una respuesta. El día de hoy avanzaremos a ver cómo continúa esta historia. Veremos cómo es que reaccionó este concilio, qué es lo que hicieron, cuál fue su deliberación y qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Hechos capítulo 4, versículo 13 al 22. Hechos 4, 13 al 22. Y dice el texto, ¿lo tenemos? Dice el pasaje: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ese es el pasaje que vamos a ver, hermanos. Así que Hechos capítulo 4 nos introduce a la primera vez en que la iglesia de Jesús se manifiesta una oposición claramente. Este grupo de personas, los principales sacerdotes, los principales gobernadores de aquel entonces, los jueces, los que poseían en alguna medida toda la verdad y la enseñanza, se presentaron con una posición fuerte hacia ellos.
Pero al mismo tiempo, hermanos, quiero que vean que en Hechos capítulo 4 vemos que a pesar de todo esto, la iglesia sigue avanzando. La palabra de Dios sigue floreciendo. No puede ser detenido el mensaje del Evangelio. Lo que Jesús prometió en Mateo capítulo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, se cumple, hermanos. Y hasta el día de hoy lo vemos. Ahora, ¿qué tenemos en este pasaje que hemos leído? La idea sobresale. La idea es esta. Se les amenaza a los discípulos a que desistan de su enseñanza y de su actitud acerca de decir algo de Jesucristo. Se les amenaza. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles? ¿Qué fue lo que respondieron ellos? ¿Por qué dijeron todo esto estas personas? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Le he puesto por título a esta enseñanza de la siguiente forma, para los que anotan. Frente a cualquier amenaza, en este caso de la fe, la amenaza en contra de callarnos, debemos mantenernos, ¿qué? Fieles a Dios. Frente a cualquier amenaza debemos mantenernos fieles a Dios, siempre fieles. Lo vamos a ver con estas preguntas o encabezados. Lo primero es que vamos a ver, hermanos, qué es lo que vio el Sanedrín en ellos después de la respuesta que Pedro y Juan dieron al Sanedrín. El Sanedrín está entendiendo algo acerca de ellos, está pensando en sus corazones la actitud de ellos y van a decir algo acerca de esto. Lo segundo es que veremos qué es lo que va a hacer el Sanedrín, cuál fue su resolución ante tal respuesta de Pedro y Juan, y lo último veremos la respuesta de Pedro y Juan ante esta amenaza. Muy bien, empecemos con el primer encabezado que se encuentra en los versículos 13 y 14. ¿Qué es lo que vio el Sanedrín? Fíjense, Hechos 4, 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Después de escuchar la palabra de lo que respondió Pedro y Juan en los pasajes anteriores, Lucas nos describe la reacción en el corazón y pensamiento de estas personas acerca de la impresión de estos dos hombres delante del Sanedrín. ¿Qué es lo que vio este Sanedrín de Pedro y de Juan? En el pasaje vemos algunas cosas. Ellos vieron el denuedo, ¿lo ven en el pasaje? Ellos vieron que sabían y estaban entendidos de que eran personas sin estudio, sin preparación. Ellos reconocían que habían estado estas personas ¿con quién? Con Jesús. Y último, era evidente de que un milagro había sucedido porque el hombre paralítico estaba ahora delante de ellos. El concilio del Sanedrín, hermanos, no podía decir absolutamente nada en contra de esta realidad. Pero a pesar de las evidencias, ¿qué es lo que va a hacer el Sanedrín? Se va a oponer, se va a resistir, va a tratar de alguna forma de negar este hecho, va a tratar de alguna forma de manifestar su oposición. Y lo sabemos porque en los pasajes que continúan y la narración que continúa, al menos en Hechos capítulo 5, veremos entonces que se oponen constantemente al mensaje de los apóstoles. Y es increíble, hermanos, que ante las claras evidencias, este grupo de eruditos, este grupo de personas estaban decididos a taparse los ojos y decir, no, y a taparse los oídos y decir, no, esto está mal, ante las evidencias. Una nota a esto. Muchas personas, hermanos, no creen en la verdad de Dios, no por falta de evidencias, no por falta de razones suficientes para decir este mensaje es verdadero, sino porque en ellos no quieren rendir cuentas delante de un Dios santo y simplemente no desean rendir sus vidas a Dios. Muchas personas, a pesar de las evidencias, obviamente la mayor evidencia que tenemos es la resurrección de Jesucristo. A pesar de las claras evidencias, las personas rechazan la verdad de Dios. Tú le puedes preguntar a cualquier persona atea, mira, si tú demuestras que Jesús no resucitó, nuestra fe es vana, el cristianismo se desmorona, así que ve, investiga, date cuenta si esto es verdad. Esto es lo que hizo una persona que se llama Lee Strobel, un periodista, donde él mismo se empecinó a buscar esta información hasta que llegó el punto, ante todas las evidencias, decir, el cristianismo es verdadero. Y él se convirtió al cristianismo.
Muchas personas no creen en la verdad de Dios, no porque no haya evidencias, sino porque muchos de ellos simplemente no quieren creer que eso es verdad, por muchas razones. Pero consideremos, hermanos, algunas de las cosas que este Sanedrín vio en ellos, en los apóstoles. Lo primero es que, dice el pasaje, es que vio en ellos un denuedo, una valentía, un valor. Estaban convencidos de lo que estaban diciendo y lo decían con tal confianza, con tal convicción. La palabra aquí en griego es parresía, que significa libertad de palabra, atrevimiento. Y esto es lo que estaban viendo este Sanedrín de ellos. Estaban convencidos totalmente de la verdad de Jesús con una valentía sobrenatural, divina. ¿Qué más vieron ellos en ellos? Sabían que eran gente sin estudio ni preparación. Sabían que Pedro y Juan no provenían de una escuela rabínica. No habían pasado por todo el proceso que ellos sí habían pasado. Y ellos decían, ¿estos quiénes son? Estos no tienen preparación, son galileos, son del vulgo, son sin letras. Y como lo vimos en el versículo 11 de Hechos, capítulo 4, estos mismos hombres del vulgo y sin letras citaban las escrituras constantemente y las explicaban. Había una sabiduría especial de parte de ellos, en ellos. Quiero recordarles aquí un pasaje, hermanos, de la Biblia, ante esta impresión de ellos de cómo es posible que estas personas hablen todo esto. Acompáñame a un texto en la Biblia, 1 Corintios 1, 26 al 29. Anótalo, búscalo, también lo voy a poner en pantalla. 1 Corintios 1, 26 al 29. Si lo puedes buscar, búscalo, si no, anótalo, después lo meditas en tu casa. Y dice el pasaje, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos, ¿qué dice el texto? Sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estas personas decían, nosotros poseemos la verdad, nosotros estamos más cerca de Dios. ¿Cómo es que estas personas pueden hablar así acerca de su verdad y de Dios? Porque, hermanos, a Dios le complace, le ha placido. A muchos de los que estamos aquí, no nos escogió Dios porque somos buenos, hermanos, ni porque tenemos capacidades maravillosas, sino porque éramos de lo vil y de lo menospreciado, pecadores. Y de ese pecador Dios se complace mostrar su gracia y usarlo para sus propósitos. Y estas personas, estaba pasando ellos con ellos, esto con los apóstoles. Entonces, lo tercero que vemos en el pasaje es que ellos, los del Sanedrín, no solamente vieron su denuedo, no solamente vieron que eran personas no sabias, no inteligentes, no dotadas, sino que también reconocían que habían estado con Jesús. Había algo en ellos que les era familiar, que les recordaba un aroma, por así decirlo, de Jesús. Hace algunas semanas, estos mismos del Sanedrín habían llevado a Jesucristo a la cruz. Y de la misma forma estas personas estaban manifestando algo similar a la vida de Jesús. No es posible, quizás decían, no es posible. Acabamos de deshacernos de ese Jesús de Nazaret. Y ahora vemos en ellos algo muy parecido con Jesús. El virus no se termina. ¿Qué vamos a hacer con estos? Hermanos, aquí tenemos que hacer una reflexión para nosotros. ¿Qué tanto las personas de tu alrededor ven a Jesús en ti? ¿Qué es lo que tus palabras, tus hechos, tus acciones comunican a las personas acerca de Jesús? La pregunta ¿es Jesús visto en ti a la luz de los demás? ¿Qué tanto Jesús es visto en ti a la luz de las demás personas que te rodean? Con lo que rechazamos, con lo que decimos, con lo que nos reímos, del por qué lo hacemos, del por qué no hacemos las cosas. ¿Qué ven las personas de Jesús en nosotros? ¿Qué tanto ven las personas de Jesús en ti? Es una pregunta muy buena, hermano, interesante reflexionar. Recordemos, hermanos, que este mismo Pedro que está hablando con valentía, con valor, hace unas semanas atrás, ¿qué es lo que había hecho acerca de Jesús? ¿Se acuerdan? Lo había mentido, hermanos. Pedro estaba de lejos mirando a Jesús
Y le preguntaron 3 veces, y posiblemente de estas una muchachita, una jovencita, y le dice, parece que tú estuviste con ellos porque tienes como un lenguaje similar. Y Pedro, para decir y deslindarse de esta relación, empieza a maldecir y empieza a jurar y decir, no. Pero ahora Pedro, este mismo Pedro, está delante del mismo Sanedrín, dando testimonio público de su fe. Hermanos, el Espíritu Santo transforma pecadores. Y eso es lo que hizo con Pedro. Transformó a un pecador para que fuera útil en las manos de Dios. Esto es lo que vieron en el Sanedrín. Ahora, después de haber visto esto y tenido estas impresiones de ellos, el Sanedrín va a hacer algo con esta situación. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Versículo 15 al 18. Miren ahí en sus Biblias. Hechos, capítulo 4, versículo 15 al 18. Y dice el pasaje: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Estaban ahí hablando entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto es lo que hicieron los jueces y los principales sacerdotes y los del Sanedrín. Sacaron a los apóstoles, se reunieron entre sí, conferenciaron entre sí y empezaron a deliberar a solas qué es lo que se tenía que hacer, qué era necesario hacer con esta situación que para ellos era peligrosa. La primera propuesta es: hay que negarlo. Pero ellos decían: no podemos negarlo. No podemos negar este hecho porque es evidente ante muchas personas de que el milagro ha ocurrido. ¿Por qué decían que no podemos negarlo? Miren un texto en la Biblia. Mateo 28, 11 al 13. Acompáñenme a ver el momento de la resurrección de Jesús. Mateo 28, 11 al 13. Mateo 28, 11 al 13. Si lo tenemos, digan ya. ¿Lo tienen? ¿Ya? Muy bien. Dice el texto: mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían pasado. Este es el momento después de la resurrección. Van las personas y les dan el aviso: algo ha sucedido, Jesús ya no está en la tumba. Versículo 12. Y reunidos los ancianos, lo mismo que está pasando en Hechos, había habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: esto es lo que ustedes van a decir. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Mintiendo, negando el hecho de la resurrección, porque en la resurrección no había muchos testigos, solamente estaban los soldados. Después poco a poco empiezan a haber testigos porque Jesús mismo va hacia ellos. Pero en esta ocasión que tenemos en Hechos, era imposible que pudieran negarlo, que pudieran irse por el mismo camino malvado, negar el hecho. La única opción, hermanos, era hacer uso de su autoridad y mandarles a ellos que no hablen ni enseñen más en el nombre de Jesús. Y lo hicieron con una amenaza: no hablen más en Jesús. Y les dan una amenaza, porque si no, van a experimentar sufrimiento. Esta prohibición, hermanos, que tenemos aquí en este pasaje, es un plan diabólico. Por eso le he puesto por título a esta sección, de que lo que tenemos aquí es un plan diabólico expresado a través de una amenaza. ¿Por qué es un plan diabólico? ¿Por qué es diabólico todo esto? Déjenme darte algunas cosas de lo que sucedió en todo este momento. Lo primero es que noten, hermanos, que los del Sanedrín, punto número 1, no le dieron gloria a Dios, ni gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había pasado? Un milagro. ¿Y dónde está ahí ese momento de darle gracias a Dios por este milagro? Olvidado. Este hombre lo pusieron hasta el margen. No les interesaba lo que había sucedido, no le daban gloria a Dios por lo que había sucedido, no le daban gracias a Dios por lo que había sucedido, sino que había un interés en ellos, un conflicto de intereses. Y entonces, hermanos, manifestaron lo que había en su corazón.
Tenemos que deshacernos de esta situación. Sus propósitos no eran darle gracias a Dios ni gloria a Dios. Ellos tenían un corazón perverso de quitar de en medio nuevamente a Jesús. Ellos no podían ser humildes, hermanos, en reconocer que se había sucedido un milagro y que Dios había usado a estos hombres galileos del vulgo y sin letras. Ellos no podían reconocer esto, hermanos. Y hermanos, esto no es algo muy diferente a nuestra sociedad. Pensemos, ¿qué es lo que normalmente sucede en nuestro ambiente, en nuestra sociedad? Normalmente lo que pasa, hermanos, es de que no soportamos a veces que cosas buenas le sucedan a personas, ¿no? Ya ascendieron a una persona en el trabajo, ya le dieron un puesto mayor que el que tú tienes. ¿Y qué es lo que algunos decimos? ¿Cómo es posible? Yo me he esforzado más, yo me he desvelado más, y estas situaciones, él no lo merece, yo sí lo merece, y no hay ningún ápice, aunque sea de cualquier razón, de decirle gracias a Dios por cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Tendemos a maximizar, hermanos, todo aquello que parece que no se ajusta a mis intereses y que no soy yo el beneficiado y que no soy yo el protagonista. Si otro es el protagonista, entonces no estamos tan ávidos en dar gracias a Dios por lo que le sucede bueno a alguien más. Y estos del Sanedrín tenían esa misma disposición porque tenían una agenda en mente. Debemos de parar a estos hombres que dejen de enseñar lo que enseñan. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto del por qué es un plan diabólico, hermanos. Porque obviamente en la deliberación quieren que el mensaje de Jesús deje de propagarse. Este es el plan diabólico en su máxima expresión, hermanos. Escucha bien cuál es el plan. Porque ellos no están diciéndole a los apóstoles, no queremos que hagan bienes a las personas. No le pidieron esos. No queremos que dejen de venir a las reuniones de oración. No les pidieron eso. No les piden, dejen de ofrendar tampoco. No les piden, vivan de una forma moral y conforme a la ley. No les piden nada de eso. Lo que les piden es, dejen de hablar de Jesús. Y si no, esa es la amenaza. Hermanos, ¿por qué es un plan diabólico? Pensemos, ¿qué pasaría, hermanos, si los discípulos de Jesús deciden obedecer a sus intenciones y no hablan más el nombre de Jesucristo al pueblo de Israel? ¿Qué pasaría con el pueblo de Israel, hermanos? Perdición. Jesús le dijo a algunos fariseos, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y si el pueblo de Israel no sabe quién es ese yo soy, en sus pecados morirán. Perdición. Esta declaración y esta oposición manifiesta un plan diabólico en donde los del Sanedrín decían, ustedes necesitan callar de hablar de Jesucristo. Y esto por consecuencia sería la perdición para toda la nación. Esto me recordó mucho, hermano, cuando estaba estudiando, de cómo sería el mundo ideal del diablo. ¿Cómo sería el mundo ideal del diablo? Algunos pensamos que sería un mundo en donde el diablo quisiera que todos muriéramos y todo estuviera en desastre y todo estuviera en caos y estuviera con pornografía y un montón de situaciones malas. Pero creo que el mundo ideal del diablo es lo que se manifiesta en Génesis capítulo 3. Acompáñame a leer ese pasaje. Génesis 3, versículo 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5. Lo pongo en pantalla, búsquenlo, se los leo. Este es el diablo, Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la propuesta del diablo a la mujer? Seréis como dioses. El mundo ideal del diablo sería un mundo engañado por él, donde la gente piensa que no necesita de Dios. Tú puedes hacerlo por ti mismo. Tú puedes ser quien tú quieras ser. Tú puedes amar a quien tú quieras. Tú puedes
ser libre como tú quieras, haz lo que tú quieras, tú eres el hombre de la casa, haz que se te respete, tú eres la mujer de la casa, demuestra que no necesitas de nadie, porque las mujeres ya ahora facturamos, ¿no? Como dicen por ahí. No necesitas de nadie, ni ningún hombre, tú eres libre, tú no necesitas de Dios. Tú eres el arquitecto de tu vida, tú no eres tan malo, tú no necesitas de Dios y sus leyes y sus reglas. Ese es el mundo ideal del diablo. Quizás un mundo absolutamente moralista, pero un mundo que va a la perdición. Lo que quería hacer este Sanedrín, hermanos, era algo diabólico, porque quería sacar de la vida del pueblo de Israel, ¿a quién? A Jesús, a Dios. Que Jesús ya no sea conocido, que Jesús no sea predicado, que Jesús ya no tenga la preeminencia, y esto terminaría siendo la propia ruina del pueblo de Israel. Ellos podían decir, podemos tener una vida sin Jesús. ¿No es lo que dicen muchas personas? ¿No es lo que tú y yo decíamos? Podemos tener una vida sin Jesús. Ya no prediquen más a Jesús. Hermanos, predicar a Jesucristo, es lo que están diciendo estos del Sanedrín. Cállense, no hablen de Jesús. Piensa en tu entorno social. Tú puedes convivir con muchas personas, lo hacemos. Podemos hacer bienes a las demás personas. Si vemos a alguien que necesita algo, podemos nosotros hacerlo. ¿Lo has hecho alguna vez? Lo hacemos. Manifestamos misericordia, compasión, nos relacionamos con las personas. Pero en el momento, hermanos, que empiezas a decir algo de Jesús, ¿cuál es la reacción de las personas hacia ti? Rechazo, enojo. Quédate callado, no te metas en mi vida. Cuando hablamos de la fe, del arrepentimiento, del infierno, de la cruz de Cristo, del pecado, de la santidad de Dios, dicen, aléjate. Eso es tu verdad, eso vívelo allá. No te acerques conmigo. Si quieres, podemos platicar otras cosas, pero en el momento, hermanos, de que Jesús sale en la plática, ya hay una situación de oposición. Y eso es lo que el diablo quiere lograr, hermanos. Que los que conocen de Jesús se queden callados, escondan la verdad. Y eso es lo que está haciendo este Sanedrín. Por eso es que es un plan diabólico, hermanos. Veamos entonces, tercer encabezado, la respuesta de Pedro y Juan ante esta amenaza. Versículo 19 al 20, ante este plan diabólico, hermanos. Dice el texto, Hechos 4, 19 al 20. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, dice el texto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oídos. La respuesta ante tal propuesta es no podemos. No podemos. Nosotros no podemos, ni vamos a hacerlo, ni queremos hacerlo. Nosotros debemos de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Caminamos con Jesús, le conocemos, escuchamos sus enseñanzas, vimos cómo se comportó, Él resucitó y tenemos que predicar aquello que sabemos que es la verdad y que el mundo necesita escuchar. No podemos callarnos. Esta, hermanos, era una declaración temeraria. Recordemos que estaban no ante cualquier persona, estaban con aquellos que bien pudieran llevarlos, como a Jesús, a la muerte. Imagínate lo siguiente, que te agarra una persona muy malvada, ¿no? Que es de crimen organizado, la persona peor que tú te imagines. Esta persona, tú le hablas acerca de Jesucristo y esta persona le dice, déjame decirte alguna cosa, con sus maleantes alrededor. Imagínate la escena lo más terrible que se pueda, con la pistola apuntándote. Si vuelves a hablar de Jesucristo a cualquiera de los que estamos aquí o a mí, o si te llego a ver incluso aquí cerca, no te voy a matar a ti, voy a matar a tu familia. ¿Qué harías, hermano? Esto es lo que está pasando aquí. Es una amenaza terrible, fuerte. Y los discípulos dijeron, no podemos callarnos. Oye, pero te estoy advirtiendo, va a venir consecuencias. Pero ¿sabes? No puedo callar. Es lo que están diciendo los apóstoles aquí. Versículo 21 y 22.
Entonces, al escuchar esta respuesta, ellos nuevamente, ¿qué hicieron? Les amenazaron. Esta es la segunda amenaza. Y les soltaron. ¿Por qué les soltaron? Porque dice el texto, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Les amenazaron. Y lo repito nuevamente, Pedro y Juan, si volvemos a escuchar que ustedes hablan, sufrirán las consecuencias. Y los dejaron libres. Y ahí termina nuestra historia, hermanos. Ahora, recordemos que nuestro título de la enseñanza del día de hoy es: frente a cualquier amenaza debemos mantenernos fieles a Dios. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahorita, hermanos, es responder una pregunta. ¿Por qué debemos mantenernos fieles a Dios a pesar de las amenazas? Quiero mostrarte algunas razones que tú debes de tener siempre en tu mente cuando tu fe sea amenazada y cuando se te diga que debes de callar de Jesús, que debes de desistir, que debes ser más flexible, que debes de ser no tan religioso o fanático, que debes de cambiar el mensaje. ¿Por qué debemos de mantenernos fieles a Dios a pesar de las amenazas? Déjame darte algunas razones a la luz de la respuesta de Pedro y de Juan. Inciso A. ¿Por qué debemos mantenernos fieles a Dios a pesar de las amenazas? Inciso A, ¿qué dice, iglesia? Porque es sabio obedecer a Dios. Mira la respuesta de Pedro y de Juan. Ellos respondieron: juzgad ustedes, hagan discernimiento, tengan un consejo sabio, juzgad si es justo delante de Dios que los obedezcamos ustedes antes que a Dios. Le está diciendo, ustedes dense cuenta de lo que están diciendo. Lo que dicen es insensato. ¿A quién debemos primeramente obediencia? Dicen los apóstoles. ¿A los hombres o a Dios? La respuesta es: Dios es sabio, debemos obedecer a Dios. Es sensato, es razonable, es lógico que nuestra lealtad, que nuestra obediencia siempre debe ser para Dios nuestro Rey. Cuando hay algo que presenta una clara oposición a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra del Rey, de lo que nos dice, entonces ya está. No tenemos que preguntar qué debemos hacer. Tenemos que hacer lo que nuestro Rey dice. Dios siempre debe estar en primer lugar, hermanos. Su palabra es la norma de nuestras vidas. ¿Por qué es sabio, hermanos? ¿Por qué es sabio obedecer a Dios primero antes que a otra voz? ¿Por qué será sabio? Porque Dios es quien ha dicho algo y tenemos que recordar quién es Dios. Dios conoce todas las cosas, Dios es todopoderoso, Dios es quien nos ha salvado. Dios no solamente mira lo que tú y yo miramos, sino Él mira muchísimo más allá de nosotros y Él sabe lo que es bueno para nosotros. Por lo tanto, si Dios es así y es bondadoso y Él me ama y Él es justo y Él es santo, es sabio para mí obedecer a Dios. Y es lo que está diciendo Pedro y Juan aquí. Nuestra lealtad es para Dios, Él es nuestro Rey, Él sabe lo que es bueno para nosotros y para los demás. Tú y yo hemos experimentado de Dios, hermanos. ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabemos quién es Dios? ¿Lo conoces? ¿Cómo es Dios, hermano? ¿Cómo es Dios? Dígame. Bueno, ¿qué más? Amoroso, poderoso, misericordioso, paciente. Si este es Dios, ¿cómo dice por ahí? Grande, exactamente. Si Dios es grande, 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 entonces es sabio, es lógico, es prudente obedecer a Dios. Porque entonces yo estoy en sus manos. Porque entonces aunque yo no entienda, yo no sepa qué va a pasar, Él sí lo sabe. Cuando nuestra hija, nuestra pequeña hija, que está en este proceso de crecimiento, ella piensa que es sabia en sí mismo. Y ella dice, voy a hacer esto, papá y mamá, voy a hacerlo. ¿Y qué es lo que hace papá y mamá? Vemos, analizamos lo que está queriendo decir y le decimos, mija, no hagas eso, no es correcto para ti, haz lo que te decimos nosotros. No, es que tú no sabes, papá, es que no.
hija, nosotros sabemos y te amamos y te cuidamos y te protegemos. Así que, ¿qué sería sabio que hiciera Brisa, mi hija? Obedecer a papá y mamá, porque si entiende y sabe, mi papá quiere mi bien, mi papá me ama, me cuida, por lo tanto lo que él dice que yo tengo que hacer es bueno. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros, hermanos, a enfrentarnos cuando seamos amenazados en nuestra fe. Recordar, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, y Dios ha dicho esto: no te juntes en yugo desigual. Ya está. ¿Qué debo de hacer? No juntarme en yugo desigual. Debemos obedecer a Dios, porque es sabio obedecer a Dios. Por lo tanto, hermanos, para nosotros siempre es sabio obedecer a Dios primero, antes que mis pensamientos, mis sentimientos y mis deseos. Incluso antes de, en esta situación de la amenaza, que mi vida esté en peligro. Obedecer a Dios, porque es sabio. Antes de cualquier otro tipo de fuente de autoridad que contradiga la verdad de Dios, mi lealtad está por encima de Dios. Antes que el pastor, y así hablando en el contexto de la iglesia, ¿quién está por encima del pastor y por encima de cualquier persona? Dios. Si lo que dice el pastor o lo que dice cualquier maestro contradice la clara enseñanza de la palabra de Dios, yo no debo mi lealtad a eso, sino debo mi lealtad a Dios. Esposas, ¿deben obedecer a los esposos o mutuamente? Sí. Pero cuando la esposa o el esposo claramente enseña algo en contra de la palabra de Dios, ¿mi lealtad para quién es? Para Dios, para Dios. Así que, hermanos, ante cualquier amenaza que pretenda silenciarnos y con esto desobedecer a Dios, debemos recordar que es sabio obedecer a Dios, porque Él es bueno, omnisciente, Él me conoce, Él me ama, su ley es perfecta, su palabra es buena para mí, y aunque me duela y me cueste, es sabio obedecer a Dios. Segundo inciso, ¿por qué debemos mantenernos fieles a Dios a pesar de las amenazas? Inciso B, ¿qué dice, hermanos? Porque es el camino de la verdad. Dice el versículo 20 de Hechos 4: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar eso que sabemos que es real, que sabemos que es la verdad. Dicen los apóstoles, hemos conocido, hemos experimentado que Él es la verdad, que su palabra es verdadera, que sus propósitos todos son rectos. Es la verdad. Los del Sanedrín prácticamente le estaban diciendo, cállense esa verdad que ustedes dicen. Cambien esa verdad, hagan lo que sea, pero que esa verdad no se diga más. Dice un cristiano de la antigüedad, John Hus, ¿lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? Este fue un pre-reformador antes de Lutero. Él era un católico, era un romano, y él empezó a escudriñar la palabra y estaba en contra y ya manifestaba cosas contrarias a la religión católica romana. Y lo llamaron a un concilio también, hermanos, y en el concilio dictaminaron que él debía de morir y lo pusieron en la hoguera. Bueno, este hombre, John Hus, decía lo siguiente: busca la verdad, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, vive la verdad y defiende la verdad hasta la muerte. John Hus decía, hoy matan a uno, pero vendrá uno después de mí. Hablando hipotéticamente o como sea, que vendrá y no lo podrán detener. Que en alguna medida se cumplió con Martín Lutero. Este hombre, John Hus, murió buscando la verdad, escuchando la verdad, enseñando la verdad, amando la verdad, viviendo la verdad y defendiendo la verdad hasta la muerte. Hermanos, no podemos dejar de decir aquello que tú sabes que es verdad. Hermanos, levanten la mano quienes saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la único. Levanten la mano. Aquí habemos muchos. Entonces, lo que el pasaje nos dice es, si tú sabes que esto es la verdad, tenemos que hablar la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué hace? Nos hará libres. Por eso debemos mantenernos fieles a Dios, hermanos, a pesar de las amenazas, de callar la verdad. Pues solo la verdad de Dios, su palabra, el Evangelio, es poder de Dios para salvarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado. Busca la verdad, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, vive la verdad
y defiende la verdad hasta la muerte. ¿Por qué más tenemos que nosotros mantenernos fieles a Dios a pesar de la adversidad y la amenaza de callarnos ante la verdad? Inciso C. ¿Por qué, hermanos? Porque es nuestro llamado. Y aquí recordamos el pasaje que nos aprendimos en las pasadas reuniones. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esta fue parte del llamado que Jesús le dio a sus discípulos. Ustedes, mis discípulos, serán mis testigos. Este fue el llamado a todos los discípulos de Jesús acerca de su obra y su misión en el mundo, ser sus testigos. Y esto mismo fue lo que Pedro y Juan hicieron delante del concilio cuando los amenazaron, incluso cuando los amenazaron, dar testimonio de Jesús. Y este, hermano, es nuestro llamado. Como discípulos de Jesús, es que tú y yo somos testigos de Jesús. Somos testigos de Jesús. Este es nuestro gran llamado. Somos testigos de Dios. De que Dios, ¿qué hace Dios, hermanos? Dios salva, Dios perdona, Dios redime, Dios consuela, Dios fortalece, Dios da esperanza, Dios da ayuda al afligido, al necesitado, Dios da aliento cuando pasamos por pruebas, Dios da esperanza cuando pasamos en tribulaciones, Dios nos fortalece, nos anima, nos consuela, nos ama, nos alienta. ¿Dios hace eso contigo? ¿Conmigo? Y lo que Dios nos dice es: den testimonio de eso, hablen de ese Dios al mundo entero. Este es nuestro llamado, ser testigos de su amor y su verdad y su justicia. Acompáñame un pasaje en la Biblia, 2 de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. ¿Lo tienen? Bien. Dice: así que el pastor es embajador, ¿no? ¿Qué somos? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a decirlo en primera persona. Así que soy embajador en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de mí, le rogamos a los demás en nombre de Cristo, reconciliarse con Dios. Soy embajador. Por eso, hermanos, debemos mantenernos fieles a Dios a pesar de la amenaza, la oposición, porque este es mi llamado. Soy embajador de Dios. Lo único que Dios hace conmigo es decirle a los demás: reconcíliense con Dios. Como decía por ahí un autor, no me acuerdo quién, que el cristiano es aquel que ha encontrado la mesa servida de parte de Dios y que ha disfrutado los manjares de Dios a través del Evangelio, que era un pecador y era un moribundo y que ahora ha sido encontrado satisfacción en Cristo, y que ahora lo que hace es decirle al mundo entero que está moribundo y sin Dios: vengan a comer de la mesa que ha servido Dios en Cristo Jesús. Les decimos a otros dónde encontrar el pan, hermanos, y este es Jesucristo. Inciso D. ¿Por qué debemos ser fieles a Dios a pesar de la oposición? Inciso D, ¿qué dice, hermanos? Porque es útil, hermanos. Por eso debe ser fiel a Dios a pesar de las amenazas, porque es útil para que otros vean la luz. No podían callar, pues el mensaje de Cristo y su Evangelio sería la esperanza que toda persona necesita escuchar, la esperanza de salvación que solo está en Jesús. Y los del Sanedrín querían que se callaran estas personas. De forma implícita y negativa sería: nosotros queremos estar en la oscuridad, déjennos en la oscuridad, no queremos la luz, no queremos la salvación, no queremos a Jesús. Y Pedro y Juan dijeron: no podemos hacer eso, necesitan de la luz de Cristo Jesús. Ya recordemos, hermanos, que Pedro y Juan habían dicho en Hechos 4:12
ese pasaje que estudiamos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya habían confesado que solo en el nombre de Jesús hay salvación, así que la orden de no hablar en el nombre de Jesús no podían aceptarla, por amor a Dios y por amor a ¿quién más? A los demás, al prójimo. Ellos ya habían confesado eso, hermanos. Ellos decían, no podemos, es la única esperanza, es la única luz, es el único camino, y tú me estás pidiendo que deje de hablar de esto. Eso es algo perverso. Debemos ser fieles a Dios a pesar de la posición y la amenaza, porque es útil para que otros vean la luz del Evangelio. Miren lo que dice, hermanos, un texto más, en Romanos. Acompáñame a Romanos capítulo 10. Romanos 10, 13 al 15. Ahí lo pongo en pantalla. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasará? Será salvo. Una declaración maravillosa, hermanos. Todo tipo de persona. No importa cuál es tu condición, no importa si eres hombre o mujer, no importa si has pecado cualquier tipo de pecado, el texto dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian la buena nueva. La declaración es hecha por Dios. Todo aquel que cree en Él será salvo. Pero ¿cómo serán salvos si tú y yo nos callamos? ¿Cómo invocarán su nombre si no saben a quién creer? ¿Cómo creerán en Él si no hay nadie que les diga, si no han escuchado de Él? ¿Cómo irán de Él y creerán en Él si no les predican de Él? ¿Y cómo predicarán si tú y yo no vamos a ellos y les predicamos? La consecuencia de todo esto es, si no hacemos esto, nadie será salvo. No hay salvación. Desde la perspectiva de este punto, de este llamado de la predicación del Evangelio, Dios, hermanos, nos ha encomendado esta misión. Lo pudo haber hecho por los ángeles, pero Dios te ha dado el privilegio de aquellos que han experimentado el amor de Dios, decirle a los demás, mira el amor de Dios. Si tú y yo nos callamos, ¿de qué forma escucharán otros del gran Salvador? No hay otra forma. No podemos callar, hermanos, pues Dios quiere ocupar tu vida, mi vida, para traer luz a muchos que están en tinieblas. Y por eso los apóstoles dijeron, no podemos callarnos, porque esta es la salvación y luz a muchas personas. Y háganle como quieran, hagan con nosotros lo que quieran, pero si no somos nosotros serán otros. Pero yo no me callaré y los demás no debemos de callarnos, porque esta es la luz para muchas personas. Hermanos, entonces, frente a cualquier amenaza debemos mantenernos fieles a Dios. ¿Y por qué debemos mantenernos fieles a Dios a pesar de estas amenazas que atentan con callar la fe, callar la verdad de Dios? Inciso A, porque es sabio obedecer a Dios, porque es el camino de la verdad, porque es nuestro llamado y porque es útil para que otros vean la luz. Esto es lo que Pedro y Juan hicieron delante del concilio. Estas fueron algunas de las razones que ellos tenían quizás en su mente del por qué, a pesar de las amenazas contra su persona, ellos dijeron, no podemos. Y esto es un llamado para nosotros, hermanos, para el cristiano. Porque tú y yo, como cristianos, seremos tentados de alguna u otra forma a callar la verdad, a cambiar la verdad. ¿Por qué razones? Quizás porque no quieres ser incómodo a los demás, y eso te lleve a la tentación debido a no querer ser incómodo, mejor me quedo callado. O porque quizás la consecuencia sea que pierdas tu trabajo, y porque no quieres perder tu trabajo, entonces prefieres mejor callar la verdad. O porque quizás te vayas a ganar de enemigos y por eso puedas pensar en no decir la verdad del Evangelio.
o porque no quieres verte religioso, o por muchas causas más, hermanos, que son tentaciones para nosotros de querer callarnos y no hablar de la verdad del Evangelio. Pero recordemos entonces este pasaje, hermanos, y recordemos estas razones para no ceder a la tentación. Dios es sabio, es el camino de la verdad, es mi llamado, y esto es útil para muchas otras personas para que vengan al Evangelio. Tenemos que predicar el mensaje, hermanos, con amor, con compasión y con valor. Ya lo cantamos hace rato, hermanos, y lo vamos a volver a cantar, me parece. Un himno. El himno dice: firmes y adelantes, huestes, es decir, ejército, el ejército de Dios, los hijos de Dios, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, pues Jesús te ve. Dios te ve, hermanos, Dios nos ve y nos ama. Prediquemos su Evangelio. Acompáñenme a hacer una oración para terminar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Dios, que nos has dado para meditar en tu palabra, Dios. Gracias por la vida de Pedro y Juan, Señor, porque fueron fieles en obedecer tu palabra, Señor, a pesar de las amenazas, a pesar incluso, Señor, de sufrir la muerte, de sufrir muchísimas cosas, Señor. Pero Dios, su testimonio, su vida, Señor, y su fidelidad ha sido de beneficio para muchas personas, Señor, y muchos de los que estamos aquí somos ejemplo y somos testigos, Señor, del fruto de la aflicción de ellos, Señor. Ayúdanos ahora nosotros, Señor, en nuestro contexto, a ser fieles a ti, Señor, y a poder nosotros ser leales a tu palabra y poder hablar con valor y amor y compasión la verdad de tu Evangelio, Señor. Porque no sabemos, Dios, qué va a pasar con las personas a quienes hablamos. Quizás tú uses nuestras palabras, nuestra vida, pero sin duda, Señor, tú puedes ocupar esto, Señor, para salvar a muchos y llamarlos a tu Evangelio y a tu luz. Gracias te damos, Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, terminemos con una canción.